Abra su Biblia en el capítulo número 4, versículo 9 en adelante. Génesis 4. Vamos a continuar con la historia de Caín y vamos a unirla a la multiplicación y a los primeros 2000 años de vida del ser humano. Vamos a cubrir hoy un espectro de historia de aproximadamente 2000 años. De la venida de Cristo ya han pasado 2000 años, más o menos ese mismo periodo vamos a cubrir en el libro de Génesis. En unos cuantos versículos el libro de Génesis nos habla de 2000 años, así que no sabemos qué tanto pasó ahí, pero vamos a aprender algo de lo que pudo haber sucedido ahí en la historia de la humanidad. El tema de hoy se llama dos linajes. Dos linajes. Génesis capítulo 4 del 9 al 15 dice así. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Dios confronta al pecador, Dios confronta a Caín. Al igual que con Adán y Eva cuando pecaron, el Dios santo, justo y bueno se presenta delante del culpable para poder hablar con él y dictarle sentencia, porque Él es santo y Él es justo. Viene con amor para poder sostener y buscar que el hombre tenga una oportunidad de arrepentimiento y regresarse a Él. Sin embargo, Dios no puede separarse de su justicia y la sentencia tiene que manifestarse. La sangre de un primer hombre que no muere de causa natural, sino muere en manos de otro hombre, clama justicia. En la Biblia usted va a encontrar que la frase, la sangre que corre por las tierras, significa que la sangre clama justicia. Y esa justicia no la clama a hombre alguno, sino llega ese clamor delante del mismo trono de Dios. Va a haber muchas expresiones usted entre los profetas, en los salmos, en muchas expresiones cuando habla de que la tierra se abre para hacer mirar la sangre, habla de la justicia que la sangre clama. No hay sangre en esta tierra, hermano, no hay asesinado, no hay homicida que no esté en el corazón de Dios para ejercer juicio. No hay persona asesinada que no clame justicia, porque delante de Dios nadie debe tomar la vida de un semejante. Eso es un pecado tremendamente que hablamos de ello, de Caín. Es un pecado de homicidio, por lo cual, hermano, merece sentencia, merece juicio. Caín muestra un corazón egoísta. Cuando Dios, el Dios santo, justo y bueno, viene a hablar con él y le dice, ¿dónde está tu hermano? Para poder confrontarlo y para poder tener un encuentro como Dios quiere tener tanto con sus hijos como con el pecador, porque Dios se presenta ante el pecador, se presenta como juez, pero se presenta como alguien que ama y que redime.
y le pregunta dónde está su hermano. La respuesta de Caín es una respuesta egoísta, muestra su corazón egoísta. A él no le importaba la justicia de Dios, no le importaba saberse que era un homicida. Lo único que le importaba era si su castigo era muy duro. La respuesta de Caín fue evasora, fue irreverente. Es una respuesta que no se le debe dar a Dios cuando nos dice, ¿qué has hecho? Cuando Dios viene y nos confronta y nos dice, ¿qué has hecho? ¿Cuál es la respuesta que le damos? Muchos de nosotros a lo mejor le damos la respuesta de Caín. Tú tienes la culpa, como la respuesta de Adán, como la respuesta de Eva. Una respuesta evasora a una pregunta válida, a la pregunta más importante que pueda hacer el juez antes que cualquier cosa. ¿Qué has hecho? Esta pregunta tiene mucho significado y mucha intención. Que tú te des cuenta de lo que has verdaderamente hecho. Dios se tiene que asegurar que usted y yo entendemos lo que hemos hecho. ¿Qué has hecho? Le dijo a Eva, ¿qué has hecho? Le dice a Caín, ¿qué has hecho? Y cada día, mi hermano, debemos escuchar la voz que nos dice, ¿qué has hecho? ¿Están sus hijos enfadados? Dios nos pregunta, ¿qué has hecho? ¿Está su cónyuge enfadado? Nos pregunta Dios, ¿qué has hecho? Hemos cometido un error un pecado en nuestra área de trabajo, en nuestra escuela. Cuando nuestra conciencia empieza a trabajar, la voz de Dios se va a oír. ¿Qué has hecho? ¿Qué respuesta le daremos? ¿Seremos como Caín? Su religión no lo acercó a Dios, porque su corazón no estaba bien y ahora le dice a Dios, simplemente soy yo guarda de mi hermano. Yo soy responsable de él. Como si Dios no supiera. Definitivamente Caín conocía y no conocía a Dios. Entendía de Dios, pero no tenía ninguna relación con Dios. Si usted nota en el versículo 14, Caín lo único que le dice a Dios desde el versículo 13, grande es mi castigo para ser soportado. Y entendemos a través de esta palabra lo que es evidente en el hombre. El castigo nunca cambia al hombre. Lo único que cambia al hombre es un corazón arrepentido, que el Espíritu Santo trabaje en el corazón del hombre. Porque cuando nos castigan, hermanos, solamente nos lamentamos por el castigo, pero no nos lamentamos por el pecado. Caín hizo eso. Se lamentó por el castigo, pero no se lamentó por el pecado. No dijo, Señor, maté a mi hermano, ahora lo extraño. No, sino que dijo, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, le dice a Dios, me echas, no me voy, me corres, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y mire todavía lo que dice, y de tu presencia me esconderé. Adán, la mujer que pasó cuando pecaron, se escondieron de Dios. Y Dios los buscó y los encontró. Ahora Caín, después de encontrarse con Dios, que dice, ahora huyo, tú me echas, pero ahora yo seguiré la misma línea de pecado, porque esa misma semilla de maldad y de pecado estaba en Caín. Ahora me esconderé de tu presencia. Por eso el hombre, hermano, no busca a Dios. Dice la Biblia, no hay justo uno, no hay uno que busque a Dios, porque por lo general los hombres nos escondemos de su presencia. Y seré errante y extranjero en la tierra. Se repite la historia, hermano, se repite la historia. Se comete pecado, Dios viene, da sentencia y el hombre sale de la presencia de Dios. ¿Qué hizo Caín? Dice el versículo 16, vaya conmigo al versículo 16. Y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente. Regrésese al capítulo 3, versículo 24. ¿Qué hizo Adán? Estaba en la presencia de Dios,
Y dice, echó pues fuera, ahí está Dios, ¿qué hizo Dios? Lo echó. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué hizo Dios? Lo echó. ¿Por dónde salió? Por el oriente del jardín. ¿Hacia dónde se fue Adán? Hacia el oriente del jardín. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Salió de la presencia de Dios, habitó y tuvo hijos. ¿Ah? Se empezó a multiplicar. ¿Qué pasó con Caín? Se repite la historia. Versículo 16 del capítulo 4. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nor, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, también él conoció a su mujer. También tuvo un encuentro con su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Se repite la historia. Se repite la historia. Lo triste no es dar a luz, sino salir de la presencia de Dios. El hombre empieza a estar destinado a vivir fuera de la presencia de Dios. La consecuencia del pecado es grave y es vivir separado de la presencia de Dios y huyendo de ella. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tenemos entrada a Dios. Ahora la tenemos por Cristo. Amén. ¿Cuál es el destino de Caín y su descendencia? La vida sigue corriendo en los hombres de la tierra. Caín, un homicida, aún vivo por la gracia de Dios, aunque con una terrible maldición, origina un linaje. Por eso le llamo a este mensaje dos linajes. Dos linajes. La Biblia no registra la muerte de Caín, pero sí su destino. Dice que él salió de la presencia de Dios y habitó al oriente del Edén y fundó una ciudad, o habitó, no fundó, sino habitó en tierra, dice, de Nod. Diga Nod. ¿Qué significa Nod? Nod significa errante. Es decir, no supo a dónde fue. Fue un errante. Y el linaje de ahí surge entonces ese linaje en donde él deja su simiente, su semilla, esa semilla del pecado y de maldad. Y vamos a ver esa simiente. Vaya al versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿Cómo se llamó el hijo de Caín? Enoc. Y edificó una ciudad. Y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad. E Irad engendró a Meujael. Y Meujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Silpa también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Analicemos a esta bonita familia. Qué bonita familia. Una gran familia. Una gran descendencia. ¿Qué hicieron ellos? Notemos por un lado que en ellos se manifiesta el progreso y la civilización. La Biblia aquí registra el progreso. Diga, progreso. Esa palabra nos gusta a todos. De hecho, hasta ya existen iglesias progresistas. Es decir, que si la iglesia va mejorando, es que va progresando. Eso significa, ¿verdad? Y mucha gente dice, wow, esta iglesia es progresista porque cada día va en mejora. ¿Sí? Esta familia
la humanidad empieza a tener un progreso, se muestra progreso. Y es interesante que la Biblia muestra el progreso humano en una línea, en una descendencia, en un linaje pecaminoso, altamente pecaminoso, específicamente la línea de Caín. Yo le pregunto, ¿alguien aquí procede de la línea de Caín? ¿Quién sabe, hermano? Algunos pueden pensar que sí, a veces podría que sí, puede que no, es posible que no, y ahorita lo voy a explicar por qué. Posiblemente esa línea se acabó, pero no se preocupe, no es mejor, no es peor que la que existe, ¿ok? Todos procedemos de de Adán y de Eva, todos procedemos de Noé, ahí sí, todos sabemos que procedemos de Noé. Y Noé solamente estaba emparentado con Caín en una línea indirecta, realmente no estaba emparentado más que ya sería un sobrino muy lejano. Pero notemos que el progreso de la humanidad se da independientemente del pecado. Inclusive puede ser que el hombre, precisamente por causa de la maldición de Dios, que le dice, ¿sabes qué? Tú vas a tener que labrar la tierra, además, y ¿sabes qué? La tierra se te ha cerrado. A Caín, ¿qué se le dijo? La tierra ha sido maldita, está maldecida por tu padre, ahora está maldecida por ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Caín ¿qué era? Era un agricultor. Y ahora serás errante, tendrás que estar buscando el alimento, tendrás que estar buscando. Y en ese proceso de búsqueda el hombre tiene que progresar para poder comer. Si el hombre no progresa, no come. Si el hombre no le busca los medios de subsistencia, no come. Y entonces toda la ascendencia de Caín tiene que arreglárselas para poder vivir en un mundo caído y en un mundo que está en decadencia, que está maldecido, en el cual tiene que trabajar arduamente. Y entonces aquí aparece, hermano, mucho de lo que es el progreso humano y los oficios principales o primarios. Cuando dice la Biblia que fundaron una ciudad, no se imagine que crearon edificios de 50 pisos, grandes corporativos. No, hermano, obviamente era una organización muy primitiva, muy pequeña, de una familia, pero en donde ellos empezaron a desarrollar algunas cosas. Establecen ciudades, es decir, comunidades, desarrollan artes y crean industria. 3 cosas. Establecen ciudades, desarrollan artes y crean industria. Se organizan, ¿sí?, para trabajar, desarrollan artes y crean industria. ¿Cuál era la industria? Básicamente la agricultura y la ganadería. Encontramos aquí que Jabal era el padre de los que habitaban en tiendas y crían ganados, es decir, eran nómadas. Dios le había dicho a Caín, tú vas a ser errante, van a ser nómadas, van a andar de un lado a otro buscando el alimento, posiblemente en áreas desérticas. Desarrollaron, hermano, los beduinos y toda esa gente que vive en el desierto, proviene posiblemente de gente muy antigua de aquellos tiempos, ¿sí? de esa tradición o de esos oficios. Porque yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero hay gente que vive en el desierto. Hay ciudades en el desierto. Y yo me pregunto, ¿cómo es que vive gente en el desierto? Pues se las tiene que arreglar. Y tuvieron que ellos arreglárselas para vivir en lugares desérticos, en cualquier lugar a donde habitaron. ¿Sí? Así que notemos que por un lado vemos el progreso de la humanidad, porque ese es el propósito de Dios, que la humanidad progrese. Sin embargo, el problema del hombre no es necesariamente el progreso, no estamos criticando el progreso. El problema del hombre es su pecado. El problema del hombre es su pecado. Por un lado aplaudiremos el progreso, pero por otro lado el hombre seguirá teniendo el mismo problema, la misma herida de muerte, que es el pecado. La descendencia de Caín se las arregla para vivir lejos de Dios. Él dijo, voy a huir y me voy a esconder de ti. No voy a buscar nada de ti, así que no me des nada, no necesito nada, voy a crear mi propia industria. ¿Y su familia qué hace? Crea su propia industria. ¿No le parece familiar? El hombre hoy se eleva el cuello para decir, mira lo que he formado. Hermano, podemos estar orgullosos de nuestros grandes edificios. Esos grandes edificios son maravillosos.
Esa grande tecnología en la cual ahorita estamos viviendo. Los nuevos avances científicos, la ciencia, tanto a nivel espacial, a nivel atómico, y vemos el grande desarrollo de las ciudades, las civilizaciones. En nuestra propia ciudad, hermano, ¿cuánto avance no tenemos? ¿Sí? Lo vemos que en un aparatito, en nuestro propio teléfono, tenemos un grande avance y un progreso de la humanidad, que no estaba pero sin nada en la cabeza de estos hombres. Pero estos, así como estos progresaron, nosotros hemos progresado. Pero nada de eso cambia el corazón del hombre. La iglesia, hermano, nos estamos aprovechando del progreso humano. Mire, tenemos grandes pantallas, tenemos gran equipo, tenemos instrumentos, ¿sí? Tenemos una grande tecnología. Si nos metemos ahí a todos los fierritos que tiene adentro una cosita de esas, es maravilloso lo que hay. Son millones de circuitos, son años de trabajo de ingenieros, ¿sí? Pero ojalá eso cambiara los corazones. Absolutamente nada de esto que tenemos cambia un corazón. Y aunque no lo tuviéramos, aún así necesitaríamos a Cristo. Nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a subsistir, pero no cambia el corazón. El hombre sigue siendo pecador. ¿Qué es lo que nos muestra el Génesis aquí? Mira, se desarrollaron las ciencias, se desarrollaron las artes, se desarrollaron las comunidades, tal vez de una manera primitiva, pero eso no dejaron de ser la generación, una generación maldita, una generación pecaminosa, una generación mala. ¿Cómo podemos ver que era una generación mala? Por un lado, crean industria, establecen ciudades, desarrollan artes, pero por el otro, Lamec. Mire, aparece Lamec, que es el primero en practicar la poligamia. Dijo Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿A cuántas? A una, a su mujer. Nunca dijo a sus mujeres. ¿Y Lamec qué hizo? En un acto de rebelión, toma 2 mujeres. Empieza la poligamia. Aquí está registrada en la escritura la poligamia y en toda la historia, hermano, usted va a ver la poligamia como una cuestión práctica en muchos lados, inclusive en muchas religiones. Hombres de Dios fueron polígamos, sí, Abraham, Moisés, David, Salomón, pero ¿era el propósito de Dios? De ninguna manera. ¿Quién empezó el mal hábito? Lamec. Aquí aparece el primer polígamo, así que empezamos a ver que es un hombre perverso, un hombre rebelde, un hombre que se opone a la voluntad de Dios. Y no nada más. Él hace un poema de muerte y canta así. Yo maté a un hombre porque me hirió, maté a un muchacho porque me golpeó. Sería una paráfrasis de del canto que usted puede ver ahí en el versículo 23 y versículo 24. Seguramente él ya había matado a algún hombre, él ya había matado. Su hijo era herrero, es cuando empiezan a formarse armas, empieza a haber defensa, empieza a haber guerra. En los mismos anaqueles de la historia usted va a encontrar que las naciones en Mesopotamia y todos esos lados eran guerreras. Reyes de los primeros de Mesopotamia, de Babilonia, desde los primeros fueron reyes guerreros y tremendamente sanguinarios. La historia está llena de guerras, está llena de todo este tipo de cosas. Y empieza aquí en un corazón lleno de violencia en términos de venganza y de homicidios. El colmo de esto va a ser cuando antes del diluvio Dios dice que le colma la paciencia y se arrepiente de haber hecho al hombre porque la tierra estaba llena de violencia. Por eso es que a nosotros como cristianos Dios nos da una palabra y nos dice, mía es la venganza, yo daré la retribución. Porque no es el camino del hombre la venganza. El camino del hombre cristiano es la justicia. ¿Sí? Entonces una cosa es la venganza y otra cosa es la justicia. Y la venganza nunca trae justicia. De hecho, la Biblia dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ni aun nuestro enojo puede traer justicia
de ninguna manera. Nunca el enojo nuestro va a traer justicia. Lo único que trae justicia es la venganza de Dios, el pago de Dios, el Dios que es justo y el Dios que es bueno y el Dios que es santo, que se enfrentará y confrontará a cada hombre y le dirá, ¿qué has hecho? Que se lo dice a través de su conciencia, que se lo dice a través de muchos medios, que siempre está hablando. Dios dice, habla a tiempo, fuera de tiempo. A través de su iglesia que le manda, que precisamente habla así, a tiempo, afuera de tiempo. A través de nuestro testimonio, a través de la palabra que la iglesia promueve. Y un día en el gran juicio final, cuando el Señor llame a todos a cuentas, cuando grandes y pequeños comparezcan ante ellos. Nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo y cuando los muertos que murieron sin Cristo se presenten ante el gran trono blanco, confrontarán la justicia de Dios. Hablando acerca de esto, Matthew Henry lo registra así y se lo voy a leer literal porque tiene muchísimo significado así como lo menciona. Las únicas cosas sobre las que pone el corazón que pone su corazón la perversa gente carnal son las cosas de este mundo y son sumamente astutos y diligentes al respecto. Mire esto, las únicas cosas sobre las que pone su corazón la perversa gente carnal son las cosas de este mundo y son sumamente astutos y diligentes al respecto. Así ocurrió con la raza de Caín. Aquí había un padre de pastores y un padre de músicos, pero no un padre de fieles. En la línea de Caín había uno que dijo, es padre de los músicos, padre de los que hacían tiendas y cuidaban animales, pero no había un padre de fieles. Aquí hay uno que enseña sobre el bronce y el hierro, pero no hay quien enseñe el buen conocimiento del Señor. Aquí hay recursos para enriquecerse y para ser poderosos y estar alegres, pero nada de Dios, de su temor y de su servicio. Las cosas presentes llenan la cabeza de la mayoría. Lamec tenía enemigos a quienes había provocado. Hace una comparación entre él mismo y su antepasado Caín y se elogia por ser mucho menos criminal. Parece abusar de la paciencia de Dios al dispensar a Caín, tomando eso como un estímulo para tener la expectativa de pecar y no recibir castigo. Esa es la generación de aquellos que supuestamente son progresistas. Otra vez no estamos en contra del progreso, sino en contra del corazón del hombre que es pecaminoso. Y que debemos notar, mi hermano, que no porque una persona sea progresista, no necesita a Cristo. No porque una persona tenga riquezas, no necesita a Cristo. Por eso Dios no ve lo de afuera, sino ve lo que está en el corazón del hombre. Por eso Dios va a levantar hombres que Él puede transformar y no hombres ricos que no pueden renunciar a sus riquezas. Hombres que no están dispuestos a renunciar a su materialismo y que todavía tienen corazones perversos y pecaminosos. Y que simplemente se van a justificar en sus propios términos y decir yo soy menos criminal que otro. Usted puede decir que usted no hubiera hecho lo que hizo Caín y seguramente no. Que no hemos matado a un hermano de una manera tan cruel y tan sanguinaria, con tanta envidia. Pero sabe una cosa, la misma semilla del pecado que estuvo en Caín es la misma que heredamos usted y yo. Y podemos estar progresando, pero debemos cuidar nuestro corazón, porque ahí es donde está el problema. Amén. ¿Qué nos enseña esto, mi hermano? Cuidemos nuestro corazón. ¿Cómo está su corazón, mi hermano? ¿Cómo está su corazón? Amén. Pero hay un linaje para Dios. Hay un linaje para Dios. Vea lo que dice Génesis 4, 25 y 26. Dice así la escritura. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. ¿Cómo lo llamó? Set. Significa sustituto. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós.
Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Tenemos una bonita familia de Caín, pero tenemos una mejor familia, la de Set. ¿Sí? Entonces, viene una familia ¿de qué? De hombres que eran perversos, industriosos, progresistas, pero malos. Esa es un linaje, hermano, pecaminoso, un linaje perverso, un linaje malo. Y aquí Dios empieza a hablar de un linaje en el cual los hijos, digan los hijos, es decir, el linaje, la descendencia, se le pone una semilla de Dios. Y entonces los hombres empiezan a invocar el nombre de Jehová. ¿Cuándo se empieza a invocar el nombre de Jehová? En Génesis capítulo 4, versículo 26. El hombre pecó, se aleja de Dios, expulsado de la presencia de Dios, pero a partir de Génesis capítulo 4, versículo 26, el hombre comienzan a invocar el nombre de Jehová. ¿Ok? Notemos lo siguiente. Vamos al capítulo 5. ¿Me ayuda? Quiero que hagamos un poco de matemáticas. Entonces necesito todo su cerebro. Se va a grabar bien esto, ¿ok? Bien. 5, capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra lo creó y lo bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Súmele, por favor. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿En qué año andamos aquí? En el año 930. Estamos en el año 930. Y vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enoc 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Mira, hermano, esta es la primera lista que muchos a lo mejor van a decir, ay, viene un montón de nombrecitos, fechas y demás, me la salto y me la brinco. Pero hoy voy a hacer que la disfrute.
Porque yo sí la disfruté haciendo suma con mi calculadora. Pero después de pensar en esto y estar analizando y preguntándome varias cosas y visualizando los primeros 2000 años, porque me doy cuenta, hermano, que el año en el que muere Noé, vamos a hablar desde, aquí aparece en este lugar, desde Adán hasta Noé, estamos hablando de 2006 años. 2006 años. Eh, el hombre que más ha vivido en la tierra vivió 987 años. Matusalén. Matusalén fue el que más vivió. De esa lista, quién es el que menos vivió? 980, Matusalén vivió 969, ¿verdad? 969 años. El que menos vivió de ellos fue Enoc, que vivió 365, pero a veces no se murió, se lo llevaron. Ahora, note algo, en esta lista todos terminan con la muerte, porque Dios dijo, al polvo eres y al polvo regresarás. Y de una manera muy intencional tiene que aparecer aquí, hombres longevos, porque son la lista donde más de mayor edad aparecen, pero eso no habla de eternidad, hermano, sino hablan de que tarde o temprano murieron. Había una genética en ellos porque la gente, uno se puede preguntar, ahora nadie puede vivir, no se tiene registrado gente que viva 200 años, 120 y tantos años hay el récord, ¿sí? Pero aún así en la ciencia están debatiendo en de si el hombre puede lograr vivir promedio más, realmente no, es casi imposible, en nuestra genética ya no está eso. Y tratando de averiguar qué es lo que pasó, por qué los hombres vivían mucho y de pronto dejaron de vivir poco. Bueno, es la voluntad de Dios. Pero si nota, el último hombre, Lamec, ya vive menos. Bueno, 200 años menos que los demás. Pero ya hacia Noé empieza a decaer. Algunos han pensado, pudo haber Lamec tenido un gen que ya empezó a hacer, y cada vez, ya después ya no aparecen hombres tan longevos, ya no aparecen hombres así. Hay algo que, ¿por qué? Porque hubo una decadencia por causa del pecado, hermano. Y ahora llega el tiempo de Moisés. Ya en Moisés diciendo, está establecido para el hombre que viva unos 70 u 80 años los más fuertes. Para un promedio. Y un promedio en donde era un tiempo en donde ahorita la ciencia nos permite una capacidad tal vez mayor de vida. Llegar a los 100 años. Es una bendición llegar a los 10 años, pero ya se llega muy, muy, muy dañado. Pero mire, aquí tenían hijos a los 100 y cacho años. Se imagina a los 100 y cacho años, y dice, y después engendraron hijos e hijas. Estos hombres tenían 500 años y daban a luz hijos e hijas. Hermano, yo no sé, pero sería interesante conocerlos cuando estemos en el cielo, hermano, que hay una junta de todos esos patriarcas. Para imaginar, bueno, ya ahorita están en el cielo y cuando sean transformados, hermano, van a ser diferentes. Pero debe ser maravilloso la vida que ellos vivieron. Ahora, déjeme decirle algo. Ya eran pecadores porque nacieron a la semejanza de Adán, ya no a las imágenes y semejanza de con imagen y semejanza de Dios, el hombre tiene de la imagen y semejanza de Dios. Pero había algo, a semejanza de Adán. Solamente de Adán se le dice, fue hecho, creado a imagen y semejanza de Dios. Pero después se le dice a Seth que fue creado a la imagen y semejanza de Adán. Es decir, que tiene una genética de pecado, pecaminosa, ¿verdad? Pero sabe una cosa, estos hombres puedo entender, cuando dice la Biblia que empezaron a invocar el nombre de Dios, que esos hombres se convirtieron al Señor. Esos hombres, yo puedo ver en estos una generación, una genealogía de hombres que estaban esperando la promesa de Dios. Es un linaje que se entregó a Dios. De este linaje vendría el Salvador y lo sabían. Yo me pongo a pensar, ¿Adán se habrá arrepentido? Yo creo que sí. Y es el que formó a sus hijos.
y se lo transmitió a Set. Set, esto es lo que pasó con Caín, ya se fue, pero pecamos. Esta es nuestra condenación, pero ese es nuestro Dios que nos dio. Porque hermano, solo Adán pudo haber platicado, a mí me formó del polvo de la tierra. Sí. Y Set empezar a transmitirle a sus hijos. Ahora, póngase a pensar, déjeme decirle que todos estos se conocieron. Todos estos hombres se conocieron. Cuando usted hace el análisis, todos estos hombres estaban vivos al mismo tiempo. Es decir, por ahí del año, ¿qué le gusta? Déjeme ver si aquí lo pude sacar. ¿En qué año habrán estado todos ellos juntos? No, hice una gráfica, no la tengo aquí para poder visualizar, pero por ahí del año 600, una cosa así, en un año de vida, ahí estaban todos vivos, con excepción de Noé. El único que no conoció a Adán fue Noé. Noé ya no conoció a Adán. Solo conoció a casi todos. Adán no conoció a tres. 3 hombres no conoció a Adán. Noé, perdón. No conoció a Adán, no conoció a Set, el sustituto, y no conoció al que Dios traspuso, que fue Enoc. Es decir, que fue después de que Enoc fue traspuesto, y el año en el que muere Enoc es en el 987. Así que antes del año 987, Adán muere en el año 930, así que antes del año 930 hay un rango en donde aparecen todos estos patriarcas, hermano, todos estos hombres ancianitos, pero yo no sé si eran muy fuertes, pero se imagina el culto que tenían. Que dijeron, pecamos, pero le vamos a levantar sacrificio a Dios, porque empezaron a invocar el nombre de Dios, y era una generación santa. Lo que podemos entender, hermano, que eran hombres que empezaron, y cada uno empezó a seguir, sabía que tenían que esperar, estaban esperando. Seguramente Enoc fue un profeta, cada uno de ellos eran profetas, cada uno daba profecía. Y encontramos al último de ellos, Lamec. Posiblemente Lamec, hermano, ya había muerto Adán, muere en el año 930, muere Set en el año 1042. Y Noé nace en el año 1056. Así que 14 años después de que muere Set, en el cual empiezan a invocar el nombre de Dios, el padre de Noé, el que tiene, a quien dirían, este es el que sigue la línea, este es Noé, le da una profecía. Y mire lo que dice Lamec en el capítulo 5, versículo 29. Y llamó su nombre Noé diciendo, este es Lamec hablando de Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ellos estaban conscientes, mire la forma en la que habla Lamec, a diferencia de la forma en la que habla Caín, dura es mi castigo. Ellos que dicen, este nos aliviará de ¿qué? Del trabajo de nuestras obras, porque estos seguramente le chambearon duro, hermano, trabajaron duro. Y ancianos tenían que trabajar, y en todas sus generaciones a trabajar, a labrar la tierra, porque la tierra había sido maldecida. Es decir, ellos aceptaron su pecado y aceptaron su consecuencia, aceptaron su condición, y ese arrepentimiento, hermano, los llevó a buscar a Dios. Fue una generación que buscó a Dios. Y ahí estaban todos, hermano. Digo, me imagino un culto ahí de todos ellos. Ahí estaba, hermano, en algún culto estuvo Adán, ahí estaba Set, ahí estaba Enos, ahí estaba Cainán, Mahalaleel. Le decían, ¿dónde está Jared? Ahí viene Jared. Pasaban lista, Enoc, ¿dónde está? Todavía está aquí, ahí estaba, antes de que se lo llevaron. Matusalén, Lamec, se reunían todos sus hijos a buscar a Dios, a ofrecer a Dios. Y un día, en el año 622, no llegó uno de ellos. ¿Qué pasó con él? Se lo llevó Dios. Este hombre se llamaba Enoc. Y esto, hermano, nos tipifica claramente, hermano, que un día hay muchos que van a morir, pero un día Dios
a su iglesia la va a levantar. Un día, hermano, no va a haber culto en este lugar. Solamente los que se hayan quedado, hermano, hagan culto. Pero la iglesia será tomada. Okay. La iglesia será tomada. Mire qué maravilloso, hermano. Esta fue una generación de Dios. La generación de Dios. No tiene gran profundidad, hermano, solamente es hacer cuentas y después imaginarse. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar que todos vivieron al mismo tiempo, pero lo vivieron. Así que tenían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hombres de Dios, 9 patriarcas dirigiendo esta gran familia, esperando la promesa, porque ellos tenían una promesa. De su simiente, de la simiente nacerá el que le pisará la cabeza a Satanás. Aquí habla de que ellos batallaron, aquí habla de que ellos trabajaron. Seguramente combatieron contra Satanás. Seguramente no estaban muy conformes con la vida de Caín y de la humanidad que se estaba formando. Y va a llegar el momento donde sus hijos, podemos entender que sus hijos se casan con las hijas de esa otra linaje. Y eso causa una degradación total de la humanidad. Y que le va a dar lugar al diluvio. Amén. La descendencia de Caín no entendieron que pueden tener ciencia, tecnología, pero si no se tiene a Dios, no se tiene nada. Y es lo mismo que debemos entender hoy. Podemos tener ciencia, tecnología, pero si no tenemos a Dios, no tenemos nada. No permitamos que la ciencia y la tecnología nos robe a Dios. ¿Qué es lo más importante? Nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con Dios no necesita tecnología. Los que desarrollaron las armas, los que desarrollaron la música, los que desarrollaron las artes, fue la línea de Caín. Esta línea no se registra que hicieron nada, pero buscaron a Dios. Y de ahí Dios levantó. Dios levantó. La historia se repite y se repite. El hombre peca, huye de Dios y sale de su presencia. Por eso el libro de Juan capítulo 3 versículo 19 al 21 dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esto es para todos, mi hermano. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. El linaje de Sem miró la necesidad de clamar al Dios verdadero y caminar a su lado. Uno de ellos, Enoc, dice, y caminó Enoc con Dios. Y caminó Enoc con Dios. Todos conocían a Dios, todos clamaban a Dios, pero Enoc caminó con Dios. Fue un hombre grande entre ellos. Reconocieron su pecado, miraron sus consecuencias y durante su vida clamaron a Dios. Esperaron el día de su muerte y uno a uno empezaron a ver que partía uno después del otro. Casi todos vivieron al mismo tiempo y casi todos se fueron al mismo tiempo. Bueno, sí hay muchos años de diferencia, pero ya en un rango de 1000, 2000. Pero empezaron a ver que se iban y vieron la consecuencia del pecado. ¿Se arrepintió Adán y su descendencia? Seguramente sí. Por eso fue una descendencia llamada descendencia de los hijos de Dios. Hermano, amigo, Dios no nos echa fuera si venimos a Él. Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También dice la Biblia que el que encubre sus pecados no prosperará, como Caín y su descendencia. Pero el que los confiesa y se aparta, descendencia de Sem, alcanzará misericordia. Amén.
Así que este es el tiempo y este es un llamamiento, hermano, para decidirnos ser un linaje diferente. La Biblia dice que ahora la iglesia es linaje escogido por Dios. Esto es como un espejo de lo que ahora es la iglesia, aquellos que claman a Dios. Hay alrededor de nosotros progreso, hay civilización, mucho más sofisticado, mucho más complejo de lo que podemos ver que fue el progreso de la línea de Caín. Sin embargo, el problema del pecado sigue siendo el mismo. Y la única opción que tenemos, pero es la mejor, es clamar a Dios. Porque aquel que clama a Dios, Él no lo echa fuera. El que viene a Él, Dios no lo echa afuera. Dios mandó a Cristo. Ya la promesa que esos hombres esperaban se cumplió. Nosotros ya no la vemos en el futuro, ahora nosotros la vemos en el pasado. Tenemos una mayor oportunidad, un mayor privilegio. Es realmente una ingratitud si nosotros no venimos a Él. Realmente. Seguiremos siendo perversos como Caín y manteniendo, hermano, la semilla pecaminosa de Caín. Pero hermano, Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Esas obras que hicieron de Caín lo que fue, que hicieron de su descendencia lo que fue, pero ahora nosotros dependemos de la obra de Cristo que hace de nosotros lo que Dios quiere que seamos. Sus hijos, sus santos, sus escogidos. Le voy a pedir que se ponga de pie. Le voy a invitar a que venga al altar. Abrimos este altar y este tiempo para pedirle que nos haga una generación, que nos haga un linaje de búsqueda. Hay que clamar a Dios, un linaje de clamor. Yo quiero llamarlo amigo. Si usted no acepta a Cristo, a que deje la línea de Caín. Los hombres buscan las cosas terrenales y las cosas materiales, las cuales pues tenemos que trabajar, tenemos que utilizar las herramientas y qué bueno que hay esas herramientas tecnológicas. Pero no hay nada como clamar a Dios. No se quede con la semilla del pecado, venga a Cristo y pídale que cambie su corazón, que cambie lo que está sembrado en él, para que el fruto que usted pueda dar ya no sea el fruto de Caín, sino el fruto de los que claman a Dios. El fruto va a ser una espera diligente, la espera de un tiempo. Puede ser la muerte y no nos debe sorprender que un día llegue la muerte. No viviremos los más de 900 años que vivieron estos hombres. Serán 60, 70, 80, 90. Que Dios dé la gracia de vivir más. Pero nos iremos contentos porque confiamos en sus promesas. Y si a Dios bien le parece, mandará a su Hijo Jesús, mandará al Salvador, para que aparezca en las nubes y arrebate su iglesia, y ser nosotros esa generación arrebatada será un grande privilegio. Se lo agradeceremos. Pero para eso debemos ser de esa generación que clama a Él, que lo busca diligentemente. Busquemos diligentemente a Dios, busquémoslo. Señor, gracias, porque nos llama, Señor, al arrepentimiento. Adán reconoció su pecado, supo lo que hizo. Pero hubo un tiempo, Señor, en donde los hombres comenzaron a clamar a ti. Quiere decir que volvieron a Dios. Y ahí estaba Adán, ahí estaba Sem. Ahí estaban todos estos hombres, Señor mi Dios, que en su ancianidad dieron hijos para ti. Hombres, Señor mi Dios, que esperaron una promesa. Por lo cual, Señor, el libro de Hebreos dice que Enoc por la fe fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Seguramente esos hombres pudieron ver de lejos algo de lo que ahora nosotros vemos como una promesa también. Un día seremos arrebatados. Oh, con cuánta esperanza pudieron haber vivido esos hombres, Señor,
y con cuánta fe, Señor. Por lo cual la fe los justifica, Señor mi Dios. Y por la redención de Cristo, Señor, pudieron ser salvos y ser llamados, Señor, hijos de Dios. Hombres, Señor mi Dios. Hombres, Señor mi Dios, que fueron una generación diferente, una generación conocida porque clamaron a Dios. No hay nada más escrito de ellos más que de Enoc. Solamente, Señor, que clamaron a Dios. Solamente que clamaron a Dios. Solamente que esperaron en Dios. Solamente que se cansaron. Solamente que lucharon. Solamente, Señor, que se conformaron porque sabían que habían cometido pecado. Porque conocieron a su padre Adán y a su semejanza. Y escucharon la palabra que les dijo, esto es lo que ha dicho Dios, aquí tenemos que trabajar. Nos va a costar trabajo. Y Señor, ellos esperaron, Señor, y solamente murieron con la esperanza, Señor, de Noé, aquel que construiría un arca, Señor, para librar a la humanidad. Señor, ahora entendemos en esta nueva dispensación, Señor, en este nuevo tiempo, Dios, que el arca eres tú, Cristo. Ese es el arca, Dios, que nos dará descanso. Este es el tiempo, Señor, en donde descansaremos un día de nuestras labores, de nuestra lucha, de nuestra carga, Señor, y de una vida, Señor, rodeada de pecado y de maldad, Señor. Señor, mi Dios, te damos gracias por el progreso, pero el progreso no es nada, Señor, en el mundo espiritual. Para alcanzar la salvación y la vida eterna, solo te tenemos a ti. Solo tenemos, Señor, mi Dios, la oportunidad de clamar. Solo tenemos la oportunidad de adorar. Solo tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Solo tenemos la oportunidad de creer, Señor. Solo tenemos la oportunidad, Señor, mi Dios, de tener esperanza en ti, en tu palabra y en tu verdad. Sosténnos, Señor, y haznos la generación, Señor. Danos a ser la generación, Señor, que clama a ti, Señor. Queremos ser conocidos por ser clamadores, Señor. Queremos ser conocidos por tu nombre. Queremos ser conocidos, Señor, porque clamamos, Señor, mi Dios, a ti. Queremos ser conocidos, Señor, porque clamamos a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Mi hermano, este es el día para reconciliarte con Dios. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. No te quedes en un linaje que no llega a ningún lado. Este mundo se va a acabar. Esta tecnología se va a acabar. Esta tecnología cambia. La de hoy ya no sirve mañana. Pero tienes que aprender a clamar. Te pueden robar tu computadora, te pueden robar tu teléfono, te pueden robar tu carro. Pero dice la palabra que hagas tesoros donde el ladrón no hurta y donde la polilla y el orín no corrompen. Ahí tienes que poner tu corazón. Te pueden robar las cosas materiales, pero no te pueden robar la fe, pero no te pueden robar la gracia, no te pueden robar tu clamor si lo haces genuinamente. Si el Espíritu Santo lo pone en ti, agárrate firme de Dios, agárrate firme de su poder, agárrate de Él. Y sé parte de esta generación, sé parte de aquellos que un día heredarán la tierra prometida. El cielo eterno, el nuevo cielo, la tierra nueva, donde mora la justicia, donde no hay asesino, donde no hay homicida, donde no hay pecador, donde el pecado ya no entró, donde la maldad ya no entró. Esa es la herencia para ti, esa es la herencia para mí. Clama a Dios, clama a Dios. No es una religión, hermano, solamente. Esta es una relación con Dios, con el Dios que quiso relacionarse contigo, con el Dios que quiso relacionarse con Adán, aquel que quiso darle vida. Cuán triste ha de haber sido el día que Adán murió, pero se conformaron y esperaron el día
Hoy igualmente esperamos un día semejante, pero tenemos una esperanza, esperamos un día todavía más excelente, el día de nuestra redención, el día de nuestro llamamiento eterno. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias por este evangelio, Señor. Padre, mételo a nuestras entrañas, Señor, mételo a nuestra mente, Señor, y ayúdanos, ayúdanos a ser, Señor, esa generación. Ayúdanos, Señor, a ser esa generación. Ayúdanos a ser esa generación, Señor.